¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Comenzamos destacando una información, quizás la más importante de la jornada. Hace pocas horas concluyó una asamblea de las instituciones chuquisaqueñas en Sucre, la capital del país. Una asamblea que ha decidido mantener las medidas de presión y por lo tanto ratificar el paro indefinido que hoy ingresó a su 8ª jornada. La Asamblea de las Instituciones de Chuquisaca rechazó el preacuerdo o las 4 propuestas que habían sido formuladas ayer por el gobierno y de esta manera el conflicto se encuentra en punto muerto. Una comisión, de acuerdo a la decisión de la Asamblea, va a definir qué acciones judiciales se van a emprender para cuestionar la delimitación fronteriza entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. Como medida de carácter humanitario, se ha decidido suspender por algunas horas este miércoles el bloqueo general de caminos para que la población de Sucre pueda abastecerse de alimentos y otros insumos. Pero, concluida esa labor, se reanudará inmediatamente el bloqueo de caminos. Por lo tanto, se mantiene el conflicto, no existe la perspectiva de una solución, ni tampoco la posibilidad de un encuentro entre autoridades y representantes de Chuquisaca con autoridades de gobierno. Recordamos que el conflicto se origina en la delimitación de ambos departamentos y en la posesión del campo gasífero de Incahuasi. Chuquisaca no está de acuerdo con la delimitación entre ambos departamentos, delimitación que establece que el campo gasífero Incahuasi está en un 100% en territorio cruceño. Esa la decisión asumida hace algunas horas por la Asamblea de Instituciones en Chuquisaca. Pero ese conflicto generó, además de la noticia del día, que es la que acabo de mencionar, la imagen del día. Vamos a comenzar a observarla. Se trata de una agresión contra el gobernador de Chuquisaca cuando se trasladaba de un punto cercano a la sede donde se programaba la asamblea de las instituciones chuquisaqueñas. Estas son las imágenes desde 2 perspectivas. Lo decía, las imágenes de ese momento complicado para el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo del Mas, de acuerdo a un informe del periódico Correo del Sur de Chuquisaca, de Sucre. Ustedes ven allí con un casco color verde al gobernador de Chuquisaca, que tuvo que utilizarlo para protegerse de los golpes y de los objetos que lanzaban varias personas en su contra. Fue agredido de forma verbal y física en la Plaza 25 de Mayo cuando intentaba dirigirse desde la Federación de Choferes al edificio de la Gobernación de Chuquisaca. Según la información de Correo del Sur, cuando Urquizo intentaba dirigirse a la gobernación a la espera de que se instale la Asamblea Regional, comenzó a recibir primero insultos de algunas personas, muchos de ellos jóvenes. Luego alguien lanzó basura al grupo de personas que lo acompañaba y luego se sucedieron los golpes con palos, piedras e incluso petardos. Urquizo, como ya lo hemos dicho, tuvo que ser conducido rápidamente por la calle España, Camargo y otras adyacentes para escapar de una turba. Otros testigos informaron que tuvieron que mimetizarlo, como se ve en la imagen, con un casco de motociclista para no ser reconocido. De acuerdo a allegados a la autoridad, el gobernador tuvo algunas heridas, pero ninguna de gravedad. Luego fue resguardado en algún lugar de Sucre, la capital del país, que por razones obvias no se dio a conocer, y ya no participó en la asamblea de las instituciones chuquisaqueñas, que, como lo informamos al principio, decidió mantener las medidas de protesta. Un gobernador, en este caso el de Chuquisaca, que huye, como lo ven en las imágenes, de forma desesperada, la imagen del día y la crisis de un conflicto que se agrava. Con esas informaciones y datos saludamos a todos ustedes a nombre de todo el equipo de Hora 23. Y saludamos desde luego también a Piti Garamendi en las redes sociales. Piti, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches a todos desde redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a que puedan ingresar a nuestra página de Facebook. Ahí encontrarán fotografías, programas que tal vez se los perdieron y por sobre todo nuestras publicaciones para que ya puedan participar.
Y vamos ahora a continuar con Hora 23. Son exactamente las 23 horas con 22 minutos. Seguimos con un nuevo sector del programa. Y lo que es el tema de la influenza. Una situación que ha preocupado a las autoridades de gobierno, a la comunidad en su conjunto, por los casos que se han presentado principalmente en el oriente del país. Santa Cruz es la ciudad con el mayor número de casos, pero felizmente se ha confirmado la llegada de una cantidad suficiente de dosis de vacunas para combatir este problema. Las autoridades del Ministerio de Educación, o más bien de Salud, han señalado que se cuenta con todos los insumos necesarios para establecer un combate eficaz a esta circunstancia. Con estos antecedentes nos vamos a una nota que pone algunos elementos adicionales en relación al panorama que acabo de mencionar. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en la subregión andina la actividad de la influenza solamente en la gestión 2017 habría disminuido en comparación a otros años, excepto en Colombia. Así lo evidenció las cifras del boletín del Instituto Nacional de Salud, en el cual, según el alcance del estudio, en las primeras semanas del 2017 se habrían presentado alrededor de 204 casos de influenza, frente a 163 casos en la misma semana del año anterior, con un incremento del 25% en el mismo periodo. Sin embargo, recordemos a modo de repaso que, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, para la temporada de influenza 2015-2016, la vacunación previno alrededor de 5.1 millones de casos de la enfermedad, 2.5 millones de consultas médicas y 71.000 hospitalizaciones asociadas a la misma. Asimismo, en marzo de la presente gestión, un nuevo caso de esta enfermedad se confirmó en Colombia, ya que recordemos que este fue el tercer reporte de este tipo que ocurrió en esta región hasta la fecha. El paciente, según el reporte, habría ingresado a un hospital del lugar con un cuadro de neumonía bilateral. Por otro lado, en Perú, la Red de Salud Pacífica Norte confirmó los 2 primeros casos en los últimos días de la influenza H1N1 y anunció que en las próximas semanas llegarán a ese país 30.000 dosis de vacunas. Afortunadamente, los pacientes afectados de 5 y 6 años ya fueron dados de alta y se encuentran en sus viviendas, informó la coordinadora de la Estrategia Sanitaria Local de Inmunizaciones de la Red Norte, María Horna López. Ya en nuestro país, el director del Servicio Departamental de Salud Sedes, Joaquín Monasterio, confirmó este pasado lunes el deceso de otras 3 personas por causa de la influenza, por lo que suman 21 fallecidos en lo que va del año y más de 600 casos confirmados, el 95% en todo el departamento de Santa Cruz. Las víctimas serían 2 hombres, uno de 33 años y otro de 80, y una mujer de 91 años, todos vivían en la capital cruceña. Sin embargo, debemos puntualizar que los varones fallecieron por la influenza del tipo A, H1N1, mientras que la mujer fue afectada por la influenza del tipo B2, según el reporte. Esos son los antecedentes de la presencia de la influenza en Bolivia, que, como lo apuntábamos en la nota, básicamente se ha focalizado en la ciudad y el departamento de Santa Cruz, aunque desde luego el resto de los departamentos tendrán también acciones efectivas, principalmente a través de la distribución de vacunas, logística que ya ha comenzado a ser desarrollada por el ministro de Salud y por el Ministerio de Salud en general a partir de la llegada de las dosis el pasado fin de semana. Debemos señalar como dato importante que se trata de la presencia más agresiva de la influenza en los últimos años. En la gestión 2016, la cantidad de víctimas mortales en todo el periodo no había llegado ni siquiera a la cantidad que tenemos ahora. Hasta el momento se han registrado 21 víctimas mortales en lo que va del año 2018. En el año 2017 la cantidad total de víctimas mortales fue de 14. Vamos a precisar el dato enseguida durante toda la gestión. Esos son los antecedentes y el panorama que se presenta ante este tema.
Y de este tema vamos a hablar con el doctor Álvaro Terrazas, viceministro de Salud, a quien damos las buenas noches y la bienvenida. Gracias, Juan Pablo. Un saludo a todo el pueblo boliviano que nos está viendo a esta hora, ¿no? Mencionaba un dato, usted nos ratificará si las cifras son correctas. Tenemos una presencia más agresiva de la influenza en esta gestión. El año pasado, ¿cuántas víctimas mortales se registraron a lo largo de toda la gestión? Tuvimos registradas con casos confirmados de 14 decesos el año pasado. 14. Era correcto el dato que proporcionaba. Sí. Tenemos ya es lo que va a esta gestión, como se ha podido, lo han informado, lamentar 21 decesos en lo que va del año, ¿no? Todos están concentrados en Santa Cruz. Todavía esperamos de que en Santa Cruz, nosotros utilizamos el término de susceptibles. Todavía tenemos un bolsón relativamente mediano de susceptibles en Santa Cruz, pero todavía lo tenemos no ha llegado de esa forma y de esa intensidad en el occidente del país, esencialmente en La Paz, en Oruro, en Cochabamba. Esperamos, según el comportamiento habitual de lo que tenemos de la influenza, entre la segunda quincena de junio hasta la segunda quincena de julio llegamos al pico máximo. Empieza a aumentar a finales de este mes, pero precisamente ya con la llegada de las vacunas que vamos a poder prevenir, por lo menos en los grupos susceptibles de alto riesgo, que son los que tienen mayor riesgo de complicarse con la enfermedad. Vamos a hablar enseguida de la llegada de las vacunas y de los grupos de riesgo. Pero antes, a propósito del dato que mencionaba, la mayor parte, si no la totalidad de los casos en el departamento de Santa Cruz, la gente que tal vez no tiene un conocimiento muy profundo del tema, entre quienes nos contamos, se lanzará la siguiente pregunta. ¿Por qué la focalización de la enfermedad y de su presencia en Santa Cruz? No, definitivamente es un tema de objeto de estudio, ¿no? El comportamiento del virus de la influenza lo hemos podido ver y hay un estudio interesante en el hermano país de Perú. El comportamiento del virus en zonas tropicales no obedece necesariamente a elementos estacionales. En Santa Cruz nos está viviendo periodos de frío, pero lo estamos viendo de que está circulando la influenza. Habitualmente esto se ve para la influenza tipo B. Pero hemos tenido casos, ya son casi un 40% de los casos que son de H1N1 y 19 de los 21 decesos han sido por influenza H1N1. Hay un comportamiento, el virus muta, es por eso que también las vacunas se hacen cada año. Es un comportamiento que no es fácil de explicar por qué en Santa Cruz se tiene mayor agresividad, se ha tenido del virus, se está presentando más en esta situación. Debemos entender que las situaciones climatológicas, de acuerdo al estudio que nos hacemos referencia a Perú, las situaciones de humedad pueden facilitar la permanencia del virus en el ambiente. Puede permitir mayor periodo de transmisibilidad, de lo que habitualmente no puede suceder en otros ambientes. Lo que se permite o que permita al virus, por ejemplo, en el occidente es el ambiente frío, pero eso es una condición para la persona, pero no una condición apta para el virus. Muy bien. Estos son los datos que nos explican el porqué de una presencia focalizada en la región de Santa Cruz. Vamos ahora sí al dato de las vacunas. Se esperó la novedad que finalmente se confirmó el fin de semana, la llegada de cuántas dosis y cuál va a ser la logística de su distribución. Sí, tenemos 1.730.000 dosis que han llegado para todo el país. Se han distribuido cerca de 450.000 dosis inmediatamente para Santa Cruz, para que se pueda aplicar a los grupos vulnerables o de riesgo. El resto se está distribuyendo inmediatamente, ya está llegando al país. Tenemos un problema precisamente con Chuquisaca, con Sucre. Por el bloqueo y el paro que ya lleva 8 días. Por el bloqueo precisamente no ha podido llegar. Nos han enviado todavía las vacunas, puesto que se tiene que mantener una cadena de frío y no podemos dejarlas paralizadas en un punto. Entonces todavía no se ha podido desplazar para Chuquisaca estas vacunas, para el resto del país y están en las ciudades capitales. Esperamos que tenemos cerca de 3.500 vacunatorios, están distribuidos en establecimientos de salud. No todos los establecimientos de salud, hay que aclarar, tienen vacunatorios. Para que tenga el vacunatorio tiene que tener heladeras, refrigeradores que puedan mantener la cadena de frío que necesita la vacuna para garantizar su efectividad.
Entonces, a los 3.500 vacunatorios, usualmente tardamos entre unos 12 a 15 días a que lleguen las vacunas hasta el último vacunatorio del país. Pero por la situación que se está presentando, se ha dado la instrucción, además se ha habilitado las vías aéreas para que se puedan desplazar las vacunas y estar en un lapso máximo de 5 días en todos los vacunatorios del país. Las autoridades han dado ya el dato, pero nunca está de más reiterarlo por la importancia y por la prevención necesaria. ¿Cuáles son los grupos de riesgo que deben acudir con mayor prontitud a los centros de vacunación para recibir la dosis correspondiente? Claro, los grupos de riesgo los tipificamos en 4, lo vamos a poner. Menores de 2 años, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y las personas que tengan una enfermedad de base, enfermedades crónicas esencialmente. Reiteramos los datos. Menores de 2 años, mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad y las personas que tengan una enfermedad de base. Muy bien. Y por supuesto también cubrimos a nuestros trabajadores de salud, ¿no? También ellos reciben la vacuna porque se los considera un grupo vulnerable, ¿no? Un grupo por el contacto que tienen con los probables enfermos. Y también es para proteger a sus pacientes, ¿no? Desde luego. La gente se preguntará a raíz del dato que mencionamos de una enfermedad focalizada hasta el momento básicamente en Santa Cruz. Yo vivo en La Paz, vivo en Cochabamba, vivo en Sucre y no me tomaré la molestia, aun si pertenezco a estos 4 grupos que acaba de mencionar, de recibir la dosis. ¿Debe ser esa la lógica de la gente o no? No. La vacuna es en salud la intervención por excelencia de la mejor de prevención, ¿no? Apareado de lo que hemos hecho este fin de semana conmemorando la higiene de manos. Pero la vacuna, ¿por qué? Como mencionamos, en el Oriente, a pesar de que tiene un comportamiento relativamente parecido, pero está presente en casi todo el año. O sea, la enfermedad circula todo el año. Pero en el occidente del país tiene sus picos que precisamente estamos entrando en donde nuestra curva epidemiológica va a empezar a subir. Y va a subir a expensas de los casos que se van a presentar en el occidente del país. Me refiero a La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. En estos departamentos nuestras curvas van a empezar a subir, como habíamos estimado, a finales de este mes, alcanzando su cumbre o su pico máximo, según el comportamiento que se ha registrado en los últimos años, entre la segunda quincena de junio y la segunda de julio. Entonces, hay que vacunarse, hay que protegerse. Esta vacuna nos va no solamente evitar de que nos enfermemos, pero en caso de que nos enfermemos, las formas graves van a disminuir. El cuerpo o nuestro organismo va a tener una mejor respuesta inmunológica para poder defenderse. Entonces, también quisiera hacer énfasis un poco en los periodos de vacunación. Esta vacunación no es para todo el año, ¿no? Es una vacunación estacional. La vacunación estacional tenemos en 2 tipos de dosis, la pediátrica y la de adultos. La pediátrica, que vacunamos a nuestros niños de 6 meses hasta el año de edad, y de ahí se le hace un refuercito al mes después de haberse vacunado. Y después la vacuna que damos de los 12 meses hasta sus 2 años, ¿no? Y después todos los demás nos vacunamos ya con la vacuna para adultos, ¿no? Que la recibimos igual anualmente. Pero quienes también hacer énfasis en el tema de la enfermedad de base, o quiénes son los enfermos crónicos. Las personas que estén con sobrepeso, con obesidad, con un índice de masa corporal arriba de 40. O sea, son obesidad mórbida, sobrepeso. Son un público de riesgo para esta enfermedad. De riesgo. Diabéticos. Otros inmunodeprimidos, personas con VIH, personas trasplantadas que están con inmunosupresores, las personas que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿no? Bronquitis crónica, asma, este grupo de enfermedades y los enfermos renales, ¿no? Los enfermos renales crónicos. Estas personas tienen que vacunarse. Precisamente estos grupos, más los de la tercera edad, ha sido casi un 80% de los casos que han fallecido en Santa Cruz. Entonces, mucho ojo, no solamente con la vacuna, sino al presentar los síntomas. Si yo estoy en estos grupos de riesgo y presento síntomas que son muy parecidos al resfriado común, ¿no? ¿Cuáles son básicamente los síntomas que la gente debería tomar en cuenta y estar alerta ante ellos para prevenir la enfermedad? Bueno, nuestra definición de caso va por fiebre de 38.5 grados, secreción nasal, rinorrea, coriza, los ojos rojos, también se puede presentar tos, dolor de garganta,
dolor al consumir bebidas o alimentos, que es la urinofagia. Estos son elementos que se pueden presentar y lo podemos confundir con un resfriado común, me siento mal, una gripe. Pero si estoy en los grupos de riesgo, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque en estas personas el virus se replica con mayor facilidad, mayor potencia. La carga viral es más fuerte y por ende la respuesta del cuerpo es más fuerte y en los pulmones son los que más resienten esa réplica viral, es la presencia de los virus. Y ahí es donde vienen las complicaciones, ¿no? ¿Una detección temprana de estos síntomas puede evitar el desarrollo de la enfermedad o ya es inevitable que siga un curso y una curva natural? No. Precisamente, la detección temprana es lo mejor que pudiéramos hacer, porque la vacuna no nos va a cubrir a todos y la detección temprana es el elemento clave en esto, porque con la detección temprana el médico va a decir, amerita o no amerita el tratamiento. El tratamiento también informar, tenemos, nos han llegado las cerca de 700 dosis de oseltamivir, han sido distribuidas esencialmente en Santa Cruz. Aún vamos a llegar a un poco más de 2.000 dosis, tratamientos para los casos que se vayan a presentar, y no todos los enfermos ameritan el tratamiento. Es por eso que hay que ir al establecimiento de salud para ver si amerito el tratamiento. Y estos generalmente se van las personas que terminan siendo hospitalizadas, les doy el tratamiento. A muchos de nosotros muy seguramente nos va a pasar como un resfriado común, a los que tenemos un estado inmunológico normal, ¿no? Normal, fuerte, va a pasar... y que no formamos parte de los grupos de riesgo. De los grupos de riesgo va a pasar como un resfriado. Vamos a estar 3-5 días con síntomas de un resfriado, como si fuera una gripe, y va a pasar como si nada. Pero en las personas... puede ser el mismo virus, pero otra persona que esté en el grupo de riesgo puede padecer. Es por eso que en el sistema de salud, ya hace 2 semanas nos hemos reunido en Santa Cruz con todos los epidemiólogos del país para reforzar nuestras líneas de acción: vigilancia epidemiológica, atención y tratamiento del paciente, nuestra red de laboratorios y promoción y prevención. El suministro de la vacuna debe darse en los grupos de riesgo cuando los pacientes no presentan sintomatología. Si la enfermedad ya está instalada, la vacuna no tiene efecto. Así es. La vacuna es para prevenir la aparición de la enfermedad. Y ya otros son como el oseltamivir, que es el tratamiento cuando se presenta la enfermedad y el médico así lo indique. ¿Por qué se llega a situaciones tan críticas como la muerte de ya 21 personas en el país? ¿No ha sido posible en esos casos frenar la enfermedad y evitar un desenlace tan crítico? Hemos tenido que lamentar diagnósticos tardíos, no necesariamente por responsabilidad del profesional de salud, sino por acudir de forma tardía. Muchos consideramos, claro, uno dice, yo me he enfermado con resfriado muchas veces en mi vida, uno más no me va a hacer nada, pero si soy del grupo de riesgo, sí me puede pasar algo. Es por eso que llamamos alerta a toda la población, y nuestro sistema de salud, nuestro personal médico, nuestras enfermeras, el personal del laboratorio, están enteros con las antenas ahí paradas, alertas para poder detectar de forma oportuna un caso. En ese sentido, hemos conversado con el director del CEDES Santa Cruz, doctor Monasterios, él informa, hace varios días se están haciendo las tareas de socialización, de concientización, sensibilización, tanto en el personal como en la población en Santa Cruz, especialmente en las zonas donde han ocurrido y donde han provenido los decesos, en los valles mesotérmicos, en los valles de Santa Cruz y incluso en la ciudad, en las partes periurbanas de donde han procedido nuestros casos. No está nunca de más decirlo, la administración de la vacuna es gratuita. Sí, la vacuna es totalmente gratuita. El Estado boliviano está invertido 30 millones de bolivianos en la compra de las 1.730.000 dosis. Se ha invertido además 500.000 bolivianos en la compra de insumos reactivos de laboratorio para hacer el diagnóstico, cuyo diagnóstico, y debemos entender, uno va al establecimiento de salud no solamente es para que le vean la garganta a ver qué tengo, ¿no? Se hace el hisopado nasofaringeo, se lo remite al laboratorio de referencia y en un tope de 48 horas tenemos el resultado de positividad o negativo de la presencia del virus, ¿no? El hecho de que tengamos hasta este momento en la gestión 2018 21 víctimas mortales, ¿no nos habla también de cierta fragilidad en el sistema de salud, de prevención y de tratamiento de esta enfermedad?
Hay que entender de que no hay mucha... Cuando hablamos del sistema de salud, no solamente hablar del trabajador o del laboratorio. Nos han respondido los laboratorios de forma oportuna. Hemos tenido el tratamiento también de forma oportuna. El tema en el que hemos estado fallando es el diagnóstico tardío. Que vaya de forma tardía y quizás en un principio de esta epidemia en Santa Cruz el personal no diagnosticaba de forma tardía, ¿no? Es necesario por eso siempre estar refrescando, capacitando, recordando al personal el diagnóstico. El año pasado sacamos una nueva norma de manejo de pacientes con influenza, y el algoritmo de manejo para pacientes pediátricos, para que van a terapia, adultos. Y ese elemento es el que hay que socializarlo permanentemente. Permanentemente estas enfermedades como el dengue, zika, chikungunya, hay que lanzarlas permanentemente, hay que estar actualizando al personal. Todas estas enfermedades que se transforman. A pesar que hacemos epidemia en Santa Cruz, en realidad son endemias, o sea, son enfermedades que van a estar presentes en el país y continúan estando presentes, alcanzando picos eventualmente dentro de ciertos periodos del año. Entonces hay que ir continuamente capacitando al personal, sensibilizándolo para que pueda estar alerta para el diagnóstico oportuno. Ahora, el comportamiento, ¿por qué tantas muertes? Todos nos preguntamos, ¿no? Hay que entender que el virus muta. Precisamente es uno de los virus por los que no se ha podido establecer vacunas definitivas. Casi todas nuestras vacunas son definitivas, ¿no? O sea, aplicamos 1, 2 o 3 dosis y estamos de por vida o por lo menos un periodo de 10 años o más. Pero en el tema de influenza, nuestras vacunas se tienen que generar cada año porque tienen un alto grado de poder de mutación estos. Qué bueno que existe esa valoración de nuestras debilidades para fortalecerlas en el futuro y tener un escudo de mayor protección ante este tipo de caso en nuevas gestiones. ¿Algún dato que no hayamos mencionado ya para el cierre y que pueda ser relevante para la población a la cual nos dirigimos? La detección temprana, poder ir a un establecimiento de salud es importante, eso lo hemos hablado. La vacuna también es importante. Pero también las medidas de prevención que yo mismo puedo aplicarlo, la higiene de manos, lavado de manos, antes de salir de casa, al llegar al trabajo, después de salir del trabajo, antes de llegar a casa. Al bajar del minibús. En la oportunidad que pueda, yo tengo que hacer la higiene de manos, ¿no? Eso con un desinfectante, invertir ese tiempo nos puede prevenir, no solamente para influenza, sino también para otras enfermedades. Los hábitos y las buenas costumbres, el toser con el pliegue del codo, el utilizar pañuelos descartables, el utilizar barbijos en caso de que estoy enfermo o estoy inmunodeprimido para proteger también a mis conciudadanos, son elementos que hay que utilizarlos. Son tan efectivos en comparación con la vacuna para poder cortar la transmisión de la enfermedad. Y que son extremadamente simples, cuya aplicación no implica ninguna complicación y que deberían ser parte ya de los hábitos diarios en cualquier circunstancia. Muchas gracias, doctor Álvaro Terrazas, viceministro de Salud, por estas reflexiones, las recomendaciones y las informaciones a propósito de esta situación de alerta que se ha presentado en el país, sobre la cual ya existe una política concreta en marcha. Estaremos pendientes de la aplicación de las vacunas, de la campaña que se ha generado al respecto y ojalá de la reversión y el freno de esta enfermedad. No, por supuesto, muchas gracias. Estamos esperando también que la población pueda y se deje vacunar, ¿no? Muy bien, esa es la recomendación. Cerramos aquí el tema, nos vamos a un corte porque luego tendremos más informaciones en Hora 23. Segundo bloque del programa y cambiamos de tema y hablaremos de las buenas prácticas contra la violencia. Y los invito a participar de la siguiente consulta. Rescatemos buenas prácticas contra la violencia. Según su opinión, ¿qué prácticas serían fundamentales para luchar contra la violencia a la mujer? Esta es la consulta donde ustedes podrán participar. No olvide que nuestra línea de WhatsApp también se encuentra habilitada y es el 776-77223.
La prevención de la violencia, un tema presente con cifras dramáticas en nuestro país. Vamos a hablar de él en los próximos minutos y lo vamos a hacer con dos invitadas. Una de ellas notable que nos visite en nuestro país. No significa que la otra no sea notable, pero tenemos una presencia extranjera que destacar. Y la menciono, se trata de Ángela Alfarache Lorenzo. Ella es coordinadora de asesoras de la Dirección General del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Bienvenida a Bolivisión y bienvenida desde luego a La Paz y a Bolivia. Muchas gracias, muy amable. Y también nos acompaña la persona o una de ellas que ha patrocinado la presencia a nombre del gobierno municipal de la señora Alfarache en La Paz. Se trata de Heidi Mendoza, directora de la Dirección de Políticas de Igualdad del Gobierno Autónomo Municipal. Buenas noches, felices de estar acá. Para nosotros la misma idea. Antes de hablar con nuestra invitada, ¿cuál es la idea del municipio de La Paz para invitar a una experta de la jerarquía internacional que tenemos en nuestra ciudad? Bueno, como gobierno municipal de La Paz hemos estado trabajando los últimos 3 años en la creación de espacios de igualdad y en trabajar acciones, proyectos y programas específicos para la prevención de violencias. Nosotros creemos que prevenir no solamente es un complemento o una campaña en esto de reducir las brechas de desigualdad o para acabar con la violencia de género. Hay que trabajar mucho en la prevención de violencia y por eso este año hemos decidido hacer un evento en el cual podamos entrelazar todas las buenas prácticas que como municipio tenemos, desde la sociedad civil, desde la gestión municipal y también de las instituciones, organizaciones o agrupaciones. ¿Cuáles son los eventos en los que va a participar la invitada? Ángela va a estar en los 3 eventos que hemos planteado, uno específicamente con gente de la gestión municipal, todos los subalcaldes, secretarios, directores, etcétera, para que ellos puedan bajar línea y puedan trabajar estos temas, impulsando, además y motivados con las experiencias que Ángela nos ha traído, que nos va a compartir tanto de la experiencia internacional que tiene como en la de México que está trabajando. ¿Actividades únicamente para los funcionarios de la alcaldía o el este público primer en general evento solo para funcionarios? La presencia de otra gente. Este primer evento solo para funcionarios, pero tenemos 2 eventos más. Uno que es para el Consejo Ciudadano de las Mujeres y ese es para que puedan con Ángela mirar todas las buenas prácticas que han sido llevadas adelante a partir del impulso a la necesidad de la sociedad civil que se traduce a través de estas personas. Y el último evento está abierto para toda la sociedad. Este evento va a ser mucho más masivo, pero además, aparte de tener la participación de Ángela, estamos proponiendo hacer un intercambio de esas buenas prácticas. ¿Cuándo se realiza? El jueves 10 de mayo. Este jueves. Sí. ¿El lugar y la hora? Desde las 9 de la mañana en el Jardín Japonés. Muy bien. Eran importantes estos datos, Ángela, para comenzar a hablar con su persona a raíz de su presencia en Bolivia. Puede parecer una pregunta tonta, pero no lo es. ¿Por qué es importante prevenir la violencia en una sociedad? Bueno, en toda la región, no hablamos solo de Bolivia y de México, aunque somos los países involucrados en estas actividades que ha preparado tan magníficamente Heidi y todo su equipo aquí en La Paz, pero en la región el problema de la violencia contra las mujeres es un tema de los más graves que tenemos, está reconocido por Naciones Unidas como una pandemia, no solamente en la región sino en el mundo, pero Latinoamérica, por desgracia, es una de las regiones del mundo con más altos índices de violencia contra las mujeres y los estados nos hemos preocupado y nos seguimos preocupando y por desgracia nos tendremos que seguir preocupando por atender a las mujeres víctimas de violencia. Es el derecho de las mujeres víctimas a ser atendidas, pero cada vez tomamos más conciencia de que tenemos que ampliar y profundizar las medidas de prevención, precisamente para que no tengamos mujeres víctimas de violencia, para que no tengamos mujeres con secuelas de la violencia, con golpes, con traumatismos, con cuestiones de consecuencias psicológicas en sus vidas. Tengan en cuenta además que la violencia contra las mujeres afecta de manera directa a las mujeres, pero afecta a todo el núcleo, o sea, afecta a sus hijas, a sus hijos, a otros parientes. Es una carga también todo el costo de la violencia contra las mujeres, lo hablábamos hoy con funcionariado de La Paz.
la cantidad de dinero que el Estado tiene que invertir para atender a las mujeres víctimas de violencia. Seguramente vamos a profundizar enseguida sobre las medidas de prevención. Pero antes, en el caso de Bolivia, un dato preocupante está relacionado con lo siguiente. Es el entorno de la mujer, principalmente familiar, el principal factor de violencia contra ella. Este fenómeno, que es particular y reiterativo en nuestro país, ¿se replica a nivel global o por lo menos en la región latinoamericana? No, sí. Eso es, por desgracia, un hecho compartido con el resto del mundo, que el lugar más peligroso para las mujeres, por desgracia, es su casa. Su propio entorno familiar. Es su entorno familiar. Desde que son muy pequeñas, tenemos altos índices en todo el mundo de violencia sexual contra las niñas, contra las adolescentes, realizada de manera principal por sus parientes, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus padrinos, sus vecinos, o sea, gente de su entorno cercano, porque además tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de niñas, específicamente, pues quien tiene acceso a las niñas son sus parientes cercanos. Las niñas no están en la calle, no están en el trabajo, cuando son muy chiquitas ni siquiera están en la escuela. Cuando empiezan a entrar a la escuela, entran como victimarios también los maestros, que son también un grave problema que tenemos de violencia en el ámbito escolar contra las niñas y las adolescentes. Y cuando hablamos de mujeres adultas, pues efectivamente en la mayoría de los casos se trata de el marido, el novio, el compañero o el ex marido, la expareja, o sea, todas las ex también entran dentro de esa larga lista de agresores de las mujeres en el ámbito familiar. También hay un dato interesante. En Bolivia se han hecho estudios al respecto y se ha identificado las agresiones por ocupación. Y el primer lugar está ocupado, lamentablemente, en el caso del país, por albañiles, el segundo lugar por transportistas. A nivel de la región, ¿hay alguna investigación que ha tipificado las ocupaciones de los agresores? Pues por países sí hay las encuestas que se levantan, pero en general no podemos delimitar así tan específicamente es una profesión o es un estrato socioeconómico. Lo que sí las expertas a nivel mundial, lo que tienen el acuerdo es que la violencia se puede dar en todos los estratos socioeconómicos y en todas las profesiones. Que tenemos ahí un problema a nivel estadístico de cómo se levantan las encuestas, en qué se levantan, dónde se levantan las encuestas. Y me explico, porque a veces hay un prejuicio inverso. O sea, el prejuicio es que precisamente son los estratos socioeconómicos más bajos de la sociedad donde más se da. Y no significa que si se denuncian más o sean más visibles, es donde más se ve. Hay en estratos socioeconómicos muy altos y muy altos donde tenemos altos índices de violencia contra las mujeres, pero ahí entran otros factores para que las mujeres no denuncien o porque las mujeres no visibilicen esos hechos de violencia. Lo que sí hay un consenso en la comunidad internacional es que, por desgracia, en todos los estratos, en todas las profesiones, hay violencia contra las mujeres. Por eso es un fenómeno que es tan difícil de enfrentar, tan difícil de prevenir, porque si pudiéramos nosotras delimitar y decir, mire usted, nada más es un problema de los maestros. No, bueno, ¿qué le digo? Podríamos focalizar y decir, bueno, entonces nada más tenemos que implementar políticas específicas para que los maestros no sean violentos. No, el problema es que son los maestros, los funcionarios públicos, los políticos y muchos hombres en muchos estratos y profesiones. Muy bien, la dejo pensando sobre las políticas o las medidas de prevención que se pueden aplicar para combatir este fenómeno. Antes, Heidi, en el país estamos perdiendo la batalla contra la violencia porque los indicadores estadísticos dicen que año tras año los casos van en aumento y no logramos frenarlos y menos revertirlos. ¿Estamos en una batalla casi perdida o cuál es su perspectiva? Justamente por no sentir que estamos perdiendo y que no hay nada que hacer, más bien sí hay mucho que hacer y por eso la prevención toma un rol muy importante. Estamos trabajando y estamos enfocándonos desde varios flancos. Hay que trabajar con niños, hay que trabajar en las escuelas, hay que trabajarlo en los trabajos. Tiene que haber una línea muy clara desde todos los flancos para que sean los niños los que puedan visibilizar dónde hay violencia, qué puede ser un ambiente tóxico en los noviazgos, en las mismas familias. Estructuralmente podemos cambiar muchas cosas también.
y tomar la conciencia de que nosotros podemos desarrollar prácticas que puedan desestructurar estas cadenas que están naturalizando la violencia. Desestructurar pensamientos, desde decir, ¿por qué el hombre tiene que golpear y por qué naturalizamos eso como bueno? ¿Por qué puede el hombre dejar de golpear? ¿Por qué en una familia el hombre y la mujer pueden compartir roles? ¿Por qué tú y yo no nos hacemos cargo de asegurarnos que en este lugar se puedan respetar y trabajar con oportunidades y derechos de la misma manera? Porque si los hombres toman mucha conciencia cuando, por ejemplo, tienen hijas mujeres y las ven crecer, yo he visto eso en el trabajo, o toman mucha conciencia cuando desde el colegio vienen, papá, en el colegio nos han dicho que tenemos que hacer esto, podemos hacerlo de manera compartida. Las mujeres y los hombres pueden trabajar de manera conscientemente, de igual a igual, respetar mucho esos espacios, mirar juntos como sociedad. Ese es el sueño que tenemos. Entonces no creemos que tenemos una batalla perdida, sino más bien tenemos mucho trabajo que hacer. Muchos retos por delante. Sí. Ángela, ya nos decía Heidi algunas referencias que pueden servir como decisiones o políticas de prevención. ¿Cuál diría usted, como experta en el tema, que es la más importante, si es que se puede identificar alguna? Hay muchas importantes porque lo hablábamos hoy, justamente es parte de los eventos que estamos teniendo. La prevención es un conjunto de acciones, o sea, no hay una sola acción, porque una acción aislada no nos sirve. Es decir, hacer políticas educativas igualitarias en la escuela, por ejemplo, ¿de qué nos sirve si llega a la escuela, de la escuela a la casa del niño o la niña y no ve igualdad? O al contrario, en México, por ejemplo, hay familias que ya son de gente joven, que tienen otra mentalidad, una mentalidad más igualitaria en el trabajo, en la escuela, en la casa, y crían hijos e hijas con una cultura muy igualitaria y llegan a una escuela muy tradicional. Sí me explico, hay un choque. Entonces, ¿a qué hacemos caso? A lo que me dicen en la casa de que los hombres y las mujeres somos iguales, tenemos las mismas capacidades, debemos tener las mismas oportunidades, o lo que me están diciendo en la escuela, porque cuando la maestra pregunta y hace una pregunta y todas y las niñas y niños del salón levantamos la mano, la maestra siempre escoja a los niños, nunca escoja a las niñas para que contesten. Y así nos vamos con esas pequeñas prácticas. Entonces, hay que poner un conjunto de acciones al mismo tiempo. Es como un mecanismo de relojería en el que no me sirve que una pieza funcione. Tienen que funcionar muchos al mismo tiempo porque yo tenga la hora correcta en la pantalla. Entonces tengo que tener políticas para el núcleo familiar, políticas para el trabajo de cero acoso, cero hostigamiento, lenguajes no sexistas, imágenes no sexistas en los medios de comunicación. Para nosotros los medios de comunicación son fundamentales porque transmiten imágenes y transmiten mensajes que llegan masivamente, donde no pueden llegar ninguna de las campañas. Miren, los institutos de las mujeres tenemos escasos recursos por regla general en todas partes del mundo. Por más que nosotras queramos hacer una campaña de prevención de la violencia, no tiene ninguna fuerza frente al anuncio que usted en su programa puede hacer, que llega masivamente a millones de personas. Entonces, que los medios de comunicación, por ejemplo, se comprometan a no transmitir imágenes sexistas, a no transmitir mensajes sexistas, sino al contrario, mensajes a favor de la igualdad, de oportunidades, contribuye a la prevención de la violencia. Muy bien, hemos hablado de la prevención de la violencia, tenemos todavía un punto pendiente en la entrevista que tiene relación con la creación de espacios de igualdad. Lo abordaremos en algunos instantes porque hemos sobrepasado las 0 horas y es el momento de revisar las noticias más destacadas de ayer. Y les decimos en pocos instantes lo siguiente. La primera, en Sucre, una asamblea de instituciones de Chuquisaca resolvió la noche de este martes rechazar la propuesta que hizo el gobierno en torno al conflicto generado por el campo Incahuasi. Asimismo, se acordó endurecer las medidas de presión y activar mecanismos legales. Por su parte, los representantes de las instituciones como cívicos, transportistas, gremiales, profesionales, empresarios y otros sectores determinaron ofrecer una tolerancia de 24 horas para el aprovisionamiento de alimentos.
La segunda información de 3 llega desde Santa Cruz y dice que este martes el Consejo Municipal de la ciudad aprobó 2 leyes para recuperar la zona del mercado La Ramada y los espacios públicos en la avenida Grigotá, lugar donde, recordemos, se realizarán los trabajos para dejar expedita la vía y permitir el traslado de los comerciantes que se resistían a moverse de ese lugar. Por su parte, la Federación de Gremiales Unidos, que dirige Jaime Flores, acordó con el municipio trasladarse en un plazo de 48 horas al espacio que la comuna le asignó en la avenida Moscú. Y la última dice que, según un informe, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo, quien fue agredido este martes por ciudadanos de Sucre, estaría a buen recaudo en un sitio anónimo por razones de seguridad. Un sitio no identificado sería lo correcto. Recordemos que la autoridad salió de la Asamblea Regional tras revisar los acuerdos alcanzados con el gobierno para poner fin al conflicto por el campo gasífero Incahuasi. Sin embargo, al momento de abandonar el salón de la Federación de Choferes, fue increpado por un grupo de personas y agredido, como se observa en las imágenes. Heidi, ya en el último tramo de la entrevista, ¿por qué se ha definido también hablar de espacios de igualdad con la presencia de la experta que visita el país? ¿Qué implica el término espacios de igualdad? Bueno, soñamos con la creación de más espacios de igualdad y realmente creemos que tenemos que aclarar que el tema de la igualdad es el siguiente. Hombres y mujeres no vamos a ser iguales nunca biológicamente. Sin embargo, podemos acceder a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. Eso ahora no es real. Una mujer tiene muchas más actividades en la casa, trabajo no pagado, invierte más horas en el cuidado, está a cargo de los niños, de los enfermos. Hoy día Ángela ha explicado magistralmente cómo es el uso del tiempo de una mujer. Igualitariamente tenemos espacios ahora en La Paz, en Bolivia, donde se paga lo mismo, el salario puede ser el mismo, pero en muy poco porcentaje. Todavía no estamos hablando de igualdad en los trabajos, en las casas, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación. Entonces, ¿cuál es el sueño? Que finalmente podamos tener en el futuro una igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Muy bien, esa es la definición de espacios de igualdad. Si he entendido bien, este concepto tiene que ver, Ángela, con oportunidades igualitarias para la mujer en cualquier actividad de la sociedad. En cualquiera, como bien dice Heidi, lo queremos ir creando espacios para de tal manera que los espacios sean tantos que ya sea la sociedad al completo la que sea una sociedad igualitaria. Aquí en el estudio, ¿cuántas camarógrafas, por ejemplo, ve? Pues sí, ninguna. O sea, tenemos 3 varones. Exactamente. Una política de género nos llevaría a tener por lo menos una. Por lo menos una. Recomendación para nuestro productor. Exactamente. Y así con todo. O sea, si una empieza... Lo primero que hay que hacer para crear políticas de igualdad es hacer un diagnóstico. Entonces, si el canal dice, bueno, vamos a meter una política de igualdad en México, por ejemplo, ya hay muchas empresas privadas que están haciendo eso. Entonces dicen, queremos hacer una política de igualdad de la empresa y tenemos que empezar por un diagnóstico. ¿Dónde están las mujeres en las empresas? ¿En qué niveles están? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuáles horarios tienen? ¿Qué prestaciones tienen? ¿Tienen guarderías? ¿Tienen seguro social? ¿Qué horarios tienen? ¿Tienen los mismos horarios los hombres y las mujeres? Ah, sí tienen los mismos horarios, son igualitarios, dicen ellos. Y yo les digo, no, eso es lo más poco igualitario que hay, porque los hombres no tienen una segunda jornada laboral que las mujeres sí tenemos. ¿Y qué es una jornada laboral que las mujeres tenemos y que nadie nos paga? Cuando las mujeres llegamos a nuestra casa del trabajo remunerado fuera del hogar, tenemos una jornada laboral dentro de la casa que es no remunerada, que los hombres no tienen. O sea, nosotras llegamos a lavar, a planchar, a cocinar, a organizar las tareas de las niñas y los niños, no sé cómo hace aquí en México, pero allí es de cajón, y luego nos toca bañarlos, hacerles la cena, preparar, avanzar el desayuno del día siguiente, avanzar la comida, el lunch, es decir, es toda una serie de trabajos que nadie nos paga y que los hombres no realizan. Luego, ¿es igualitario que tengamos los mismos horarios? No, no es igualitario.
Ahora, en el tema de la igualdad, y con esto concluimos, ¿la mujer debe tener el mismo espacio del hombre por su capacidad o por normas que impongan condiciones de igualdad? ¿O hay algo de ambos elementos? No, pues algo de ambos elementos, porque las mujeres tenemos las mismas capacidades. O sea, no somos otra raza, somos de la misma raza humana, tenemos las mismas inteligencia o en algunos aspectos más, seguro, igual que los hombres lo tienen en algunos campos más. Depende también de los hombres y de las mujeres. Lo que ha ocurrido es que durante muchos años las mujeres hemos tenido trabas sociales, culturales e incluso legales que no nos han permitido acceder a eso. No es que no tengamos la inteligencia, no es que no tengamos las capacidades. Pero durante años, por ejemplo en España, hasta los años 60, una mujer no podía hacer un negocio si no tenía la firma del esposo. O sea, no es que no tuviera la capacidad para hacer un negocio, para crear una empresa, sí la tenía, pero legalmente no lo podía hacer sin la firma del esposo. O sea, no le estoy diciendo con el dinero del esposo, con la inteligencia del esposo y con la dirección, no, la firma nada más, porque era la traba que el Estado ponía para que las mujeres no accedieran. ¿Por qué? Porque dejaba el poder. Si tenía la señora un esposo machista, le iba a decir, no vas a poner la empresa. Y así nos pasa en el mundo contemporáneo. O sea, tenemos las capacidades, pero tenemos incluso trabas legales todavía en muchos países que impiden nuestro acceso a puestos de decisión, a puestos políticos en los que podamos participar con pleno derecho. Está muy claro. Para concluir, Heidi, reiteraremos por favor la fecha, el lugar y la hora de la charla a la que puede asistir cualquier persona interesada. Seguramente tras esta entrevista va a haber muchas que quieran escuchar algo más de la exposición de Ángela. ¿Cuándo? ¿El lugar? ¿La hora? Muy bien, los esperamos a todos los que quieran participar en el evento de buenas prácticas en la prevención de violencia y creación de espacios de igualdad, el jueves 10 de mayo desde las 9 de la mañana en el Jardín Japonés. Realmente hemos escuchado ya hoy día excelentes ejemplos para poder aplicar en estos temas. Me imagino que entre mañana y pasado vamos a poder seguir teniendo más ideas, estos inputs que nos han traído, y si quieren compartir, si quieren entretejer estas ideas, estos proyectos y estos sueños, los esperamos el día jueves. Ángela, una reflexión final muy corta, manera de despedida. Bueno, primero agradecer a La Paz por la acogida que me han dado y por todos los espacios en que he podido participar y compartir, y mi reflexión siempre es la misma: es posible, o sea, porque para nosotras es una realidad y en eso trabajamos todos los días, es posible erradicar la violencia contra las mujeres y es posible lograr la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad. Solo necesitamos mucho trabajo, mucha buena voluntad, y una parte importante para nosotras es también que los hombres se unan. O sea, la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad, y por tanto hombres y mujeres tenemos que involucrarnos para lograr solucionar ese gravísimo problema que tenemos. Me quedo con esa frase: es posible hacerlo, y añadiría algo más: es un deber de todos hacerlo. Claro. Muchas gracias por la presencia y las reflexiones, lo mismo a la Alcaldía de La Paz. La invitación está atendida para todos ustedes para que puedan asistir a ese evento esta semana. Y con este apunte cerramos esta entrevista. Nos vamos a un corte con esa música que caracteriza ya lo que viene a continuación. Volvemos con ustedes con otro tema de interés. Como quizás conocen, se encuentra en proceso de construcción la nueva morgue judicial de la ciudad y el departamento de La Paz, una obra y una necesidad requerida por un conjunto de sectores y por todos quienes están involucrados en este tema. Pero existe una novedad que se ha conocido hoy. Además de la nueva morgue judicial, se ha firmado un convenio, un proyecto para impulsar dentro de la morgue lo que será la planta de tratamiento de efluentes o de los líquidos que se generan con esa actividad. Vamos a hablar del tema en hora 23 y lo vamos a hacer con el ingeniero Santos Ramón Garzofino Fernández. Él es director de Infraestructura Productiva y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. ¿Cuáles son las características de esta obra, la planta de tratamiento de efluentes? Muy buenas noches, hora 23, muchas gracias por la invitación.
como usted lo decía, hoy el señor gobernador, el doctor Félix Pazzi, el gobernador de La Paz, ha hecho la firma de un convenio con Swiss Contact, con la Fundación Suiza, para llevar adelante la construcción de una planta de tratamiento de efluentes de la Morgue Judicial de La Paz. La Morgue Judicial de La Paz también lo está llevando adelante la gobernación, con un convenio con la UPRE que está financiando, ¿no? ¿Que se entrega cuándo? La morgue judicial. Es este año, ¿verdad? La infraestructura ya se ha hecho la entrega provisional. Se está esperando su periodo de prueba para poder entregar de manera definitiva. Estamos hablando de la infraestructura de la morgue judicial. Pero este convenio nuevo es para la planta de tratamiento de los efluentes de la morgue judicial, es decir, los líquidos que se botan por el ingreso de los cadáveres, ¿no? Por la autopsia que se hace a los cadáveres, que por día llegan alrededor de 10 a 15, según la estadística que se ha hecho con este proyecto. Es decir, es una obra adicional o complementaria, quizás sea el término adecuado, a la construcción de la morgue judicial. Así es una obra complementaria necesaria, y debemos decir que es la primera y la única en todo el país. En ninguna morgue del país, en los 9 departamentos, cuenta con una planta de tratamiento de los líquidos que salen después de hacer la autopsia a los cadáveres. Justamente sobre este tema ya nos estaba brindando alguna información. ¿Cuál es la función específica de esta planta? Es purificar las aguas. No nos olvidemos que llegan alrededor de 10 a 15 cadáveres por día a la morgue judicial, que en este momento está funcionando en un tinglado, ¿no? De condiciones precarias, en el complejo de Miraflores, en Miraflores. Entonces, esta planta de tratamiento va a ser justamente el tratamiento, la purificación de las aguas que van a ser utilizadas en la morgue. Entonces van a estar purificadas estas aguas y se va a vertir al alcantarillado, ya cumpliendo lo que es las normas de medio ambiente. En promedio, ¿cuánta agua, por ejemplo, se utiliza para el manipuleo de un cadáver, si ese fuera el término correcto? Según el estudio que se ha hecho con Swiss Contact, primero que por día ingresan de 10 a 15 cadáveres. Ya lo decía. Y se tiene un caudal máximo de 2.500 litros por día. Ajá. Y un caudal mínimo de 652 litros por día. Es una cantidad bastante alta, ¿no? Seguro. ¿Cuál es el costo de esta planta y cuál es el porcentaje de participación que corresponde en cubrir ese costo a la gobernación y a la cooperación suiza? La gobernación está poniendo el mayor porcentaje, el 91%, está colocando 358.000 bolivianos con 189, y Swiss Contact nos ha cooperado con la elaboración del estudio. También va a apoyar con la supervisión, va a hacer la contratación de un especialista para que en el proceso de construcción pueda supervisar este proyecto, y también posterior a ello va a contratar a un especialista para que pueda hacer la capacitación para la operación de esta planta. En total, Swiss Contact está apoyando con 69.730 bolivianos. Todo el proyecto tiene un costo de 393.337 bolivianos. Con estos antecedentes, ¿cuándo se estima que ingrese en pleno funcionamiento y trabajo la morgue judicial y la planta de tratamiento de efluentes? El proyecto tiene un plazo de construcción de 180 días. Estamos hablando aproximadamente de 6 meses. Hoy se ha firmado el convenio. A partir de ello se va a hacer todos los procesos administrativos para la contratación de una empresa que pueda construir, y a partir del inicio de obras se va a contabilizar los 180 días. Estimamos a fin de año ya tener acabado este proyecto.
¿Por qué se ha demorado tanto en el país? Usted nos decía que La Paz va a ser la primera en contar con una característica como corresponde a una morgue judicial con la planta de tratamiento de efluentes. ¿Por qué tanta demora en el país en tener una infraestructura que a ojos vistas salta como imprescindible en el tratamiento y el manipuleo de cadáveres? Bueno, la gobernación a la cabeza del doctor Félix Pazzi ha impulsado la construcción de esta morgue judicial. Se está yendo por etapas. La primera etapa es construir la infraestructura que tiene 3 niveles. Eso ya se ha culminado. Esta segunda parte es la complementación de una planta de tratamiento. Posteriormente a ello viene el equipamiento. Hay que equipar esa infraestructura y esto se está coordinando con el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forense. Muy bien. ¿Algún dato más que agregar que no hayamos tocado respecto a esta planta? Bueno, está construyéndose en Miraflores el área de construcción de esta planta de tratamiento novedosa, la primera en el país, es de 90 metros cuadrados. Muy bien. Con esos datos agradecemos una vez más su presencia. El ingeniero Santos Ramón Garzofino Fernández, director de Infraestructura Productiva y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental. Estaremos pendientes del avance de las obras y desde luego de la inauguración, ojalá a finales de año o máximo principios del 2019. Muchas gracias y estamos prestos para cualquier momento. A usted por su visita. Momento a continuación del nuevo paréntesis en Hora 23. Nos ocupamos ahora de una visita muy tempranera que realizó ayer en la madrugada, hora 23, a una de las obras más importantes que encara la alcaldía de la ciudad del Alto con Soledad Chapetón. Nuestro informe. Esta es la obra que ya se encuentra en construcción para que la ciudad del Alto ya cuente a más tardar en enero del próximo año con una terminal interdepartamental. Sí, la obra ha estado adjudicada 5 días antes de que lleguemos a la gestión, ¿no? Nosotros hemos llegado la primera semana del mes de junio. Y bueno, tenía un avance de 0,03% aproximadamente y a la fecha estamos con una ejecución de 43%, 43,05%. El proyecto de gran envergadura se encuentra ubicada sobre la avenida Ladislao Cabrera, en conexión con la carretera Viacha. La nueva terminal contará con varios sectores. Algunos de los más importantes son los depósitos donde llegarán las encomiendas y los subterráneos para transportar los equipajes. Que bueno, como ustedes pueden evidenciar, hay varias áreas de trabajo que ya están con mayor avance. La parte principal está en su momento de techada, como nosotros comúnmente le denominamos, y en este espacio en el que actualmente nos encontramos es la parte de carga, ¿no? Que es para diferentes empresas. Estos espacios los que van a servir para entregar y también despachar lo que son la carga, la encomienda como comúnmente se denomina, que son estas áreas que ya están prácticamente terminadas o en un mayor avance de ejecución. Es un túnel que traspasa, que llega desde la parte principal hasta este lugar, es para poder trasladar las maletas. Las maletas no se van a trasladar por la misma área por la que se circula comúnmente. Este es un pasadizo subterráneo que va a garantizar obviamente de que las maletas y que todo el carguillo llegue de manera intacta, lo que significa esta parte que son, como hace unos minutos explicábamos, el área donde van a guardar las encomiendas, ¿no? Asimismo, contará con un hotel que acogerá a transportistas que lleguen hasta esta terminal terrestre, quienes gozarán de varias comodidades. Este es un hotel que va a estar destinado para
a los transportistas principalmente que lleguen de viajes largos y que obviamente tengan que descansar acá en la noche y poder continuar su trabajo al día siguiente, ¿no? Sí, son aproximadamente 20 ambientes, son más de 150 camas que van a estar ubicadas en este espacio. Si esto, por ejemplo, va a tener un suelo radiante, un tipo de piso de suelo radiante en el cual van a ir unas tuberías por las cuales circula agua caliente con gas y eso va a garantizar como una especie de calefacción, ¿no? Y como ustedes pueden evidenciar, estamos ya en la parte complementaria ya de la obra fina, como se denomina. La obra en ejecución cuenta con un gran avance en los bloques complementarios, lo que significa que las torres 3 y 4 de la terminal ya se encuentran finalizadas a lo que respecta a la obra gruesa. Que hay un importante trabajo que se está haciendo con material de acero y está siendo supervisado además con certificación internacional que valga la oportunidad hacer mención. Son 3 hectáreas aproximadamente este espacio. Son 14 hectáreas, lo que es todo el espacio para la terminal de buses y esta está dividida en estas áreas. Esta es la principal. 40.000 metros cuadrados que forman parte en toda la construcción de esta parte principal. Son otros 6.000 metros cuadrados los que son las 6 áreas de complementación. El megaproyecto a su finalización contará también con un helipuerto, que de igual manera se encuentra con un 60% de avance en su construcción. Pero terminamos con una parte de 7 pisos aproximadamente, que es la del helipuerto. Esto responde porque la topografía del suelo en el que estamos pues es un declive, ¿no? Es una parte como un cajón de cemento que es un encofrado, le denominan en la parte técnica, para el ascensor y evidentemente va a ser un lugar en el cual van a haber varios ambientes de oficina como la FELCB, la FELCC, tránsito, pretendemos obviamente que esté acá aduana. Uno de los objetivos de la terminal es que esta se convierte en un punto de encuentro en la ciudad del Alto, ya que contará en la parte del ingreso con servicios para la atención al público. En la parte de encima va a venir lo que les hemos transmitido hace unos minutos, que es la pasarela colgante. Va a tener aproximadamente una anchura de 3 metros. Vamos a tener obviamente esta pasarela inextensa desde un extremo hasta otro extremo. En la parte de abajo es donde van a poder vender los boletos y la parte de arriba es la parte administrativa de las empresas. Es donde va a estar el patio de comidas, donde va a estar el supermercado, que es la complementación. Está también habilitado y pensado para los cajeros automáticos. Es referente también a nivel nacional porque es menester hacer mención de que esta va a ser la obra más grande en Latinoamérica con la cantidad de servicios que se tiene, ¿no? Por otra parte, la autoridad municipal aseguró que los créditos para invertir en este tipo de obras son necesarios, que las críticas salen sobrando. Esto tras las declaraciones vertidas por la concejal del Alto, Nancy Mamani, quien aseguró que se estaría hipotecando esa ciudad. Creo que es importante no hablarle con hipocresía a la población cuando se dice de que se quiere hipotecar a la ciudad del Alto. Al gobierno central, a la que representa la señora Mamani, se ha prestado muchos años para poder realizar inclusive compromisos de pagos de bonus. Ahorita está oscilando entre 127 millones de bolivianos. Estos recursos van a ir destinados a 3 proyectos de envergadura, entre ellos la terminal de buses. El otro es el paso a desnivel Avenida Panorámica Norte-Sur, que está aproximadamente a metros de lo que es la boletería de peaje del ingreso a la autopista. Y el tercero es el del paso a desnivel del cruce Chacaltaya, que es el que hoy día está con esta observación, por lo menos por parte de la parte técnica. Una obra de gran magnitud en la ciudad del Alto, ustedes lo han observado, mientras en la ciudad de La Paz todavía llamamos terminal de buses a un vetusto y viejo galpón. Vamos a otro sector, en este caso los tweets más importantes de las últimas horas. El primero corresponde a Hernán Cabrera, ex defensor del pueblo en el departamento de Santa Cruz, a propósito del conflicto con el retiro de los gremiales. Él dice: el conflicto de los mercados en Santa Cruz desnuda la dura pugna de poder entre los dirigentes gremiales, quienes se han enriquecido con el monopolio en el control de los puestos de venta y tener cuotas de pegas en el municipio. Dinero y poder es su fórmula.
El segundo tuit de Samuel Doria Medina a propósito de las denuncias de irregularidades y corrupción supuestas en la adjudicación de servicios para los Juegos Sudamericanos. Él dice que más evidencia de que manejan los recursos del país de manera tan desprolija. Si no fueran denunciados y publicados en medios libres, quedarían en el anonimato. Todo se sabrá, sentencia en este tuit Samuel Doria Medina. Y para despedirnos, dos hechos históricos que se registraron ayer 7 de mayo y que destacamos de esta forma. Las imágenes que ustedes ya observan, 73 años de la capitulación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El día de la victoria en Europa fue el 8 de mayo de 1945. Se han cumplido ya 73 años, la fecha en la que los aliados de la Segunda Guerra Mundial aceptaron la rendición incondicional de la Alemania nazi. Tras el suicidio de Adolf Hitler durante la batalla de Berlín, la rendición alemana fue autorizada por este personaje, su sucesor. Se trata de Karl Dönitz. El acta de rendición militar, cuyas imágenes observamos en pantalla, se firmó en el Gran Cuartel General de Daiwin Eisenhower, comandante supremo aliado en Europa, el 7 de mayo en Remis, Francia, y el 8 de mayo en Berlín, Alemania, cuyas imágenes precisamente son las que tenemos. Keitel será ahorcado en Nuremberg. Y segundo hecho para destacar, 132 años. Sí, 132 años de la invención de esta bebida tan popular, la Coca-Cola. Un tipo de refresco carbonatado que se vende en más de 201 países y es producido por la compañía de Coca-Cola Company. En un principio, cuando fue inventado por el farmacéutico John Pemberton el 8 de mayo de 1886, fue una medicina patentada, aunque luego fue adquirida por el empresario Asa Griggs Candler, cuyas tácticas de marketing llevaron a que la bebida dominase el sector de los refrescos a lo largo de todo el siglo XX y también en el presente. La Coca-Cola, con esa típica canción, fue creada en la ciudad de Atlanta cuando con una mezcla de hojas de coca y semillas de cola se quiso producir un remedio que comenzó siendo vendido como una medicina que alivia el dolor de cabeza y disimula las náuseas y acabó con la bebida popular que conocemos hoy en día en prácticamente todo el planeta. 132 años de la invención de la Coca-Cola. Y llegamos al final del programa. El reencuentro dentro de unas horas. No olvide que es miércoles y lo dedicamos a la salud. Que tengan un buen descanso. Chao, Juan Pablo. Hasta dentro de pocas horas y a ustedes muchas gracias como siempre por su atención. Les esperamos en la próxima edición de Hora 23. Hasta entonces.